Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Seguimos cubriendo el Tata Steel 2022 y a continuación están a punto de ver una partida en donde una estructura de peones aparentemente mala no es lo que parece. Esto sucedió en el enfrentamiento entre los jóvenes grandes maestros Andrei Esipenko de Rusia contra Jordan Van Foreest de Holanda. Veremos esta interesante partida, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, además, por supuesto, de seguirme en todas mis redes sociales. Bien, con las piezas blancas, el joven gran maestro ruso Andrei Esipenko inicia con la jugada E4 y con las negras, el actual campeón defensor de este torneo, gran maestro Jordan Van Foreest de Holanda, responde con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana. Caballo F6, defensa de los dos caballos, D3, alfil C5, caballo C3, H6, alfil E3, alfil B6, caballo D5 y D6. Tenemos una apertura bastante normal y que de hecho es completamente igualada. H3 de las blancas, alfil por E3 y F por E3. Primer detalle aquí de la estructura de peones. Fíjense que las blancas doblan peones en la columna E. De hecho, las máquinas dicen que es mejor caballo por E3 y tras enroque con completa igualdad. Pero verán que F por E3 tiene su veneno porque si bien se doblan peones, también se abre la columna F por donde se puede empezar a atacar en cualquier momento. Aquí las negras juegan caballo A5 atacando el alfil blanco, caballo por F6, dama por F6, alfil B3, caballo por B3 y A por B3. Nuevo par de peones doblados, esta vez en la columna B. Fíjense que aquí las blancas tienen dos pares de peones doblados. Esto en teoría debería ser muy malo porque la estructura es débil. Pero, nuevamente, las blancas tienen compensación en el sentido de que se ha abierto la columna A y esto puede ser factor para algún ataque más adelante. Ojo, hay que mencionar que, por ejemplo, capturar aquí con el peón de C sí sería un error porque a las piezas blancas le quedan tres bloques de peones. El bloque de los peones H y G, el bloque de los dos peones de E con el de D y un tercer bloque con los peones doblados en B y el peón de A. Así que aquí sí ya hay algunos problemas para las blancas. En cambio, tras A por B3, las blancas solo tienen dos bloques de peones, aunque tienen dos pares de peones doblados. Las negras juegan enroque de las blancas. Fíjense que ya se está amenazando en rayos X allí a la dama negra. Dama 7 quitándose la amenaza. Dama E1, F5. De hecho, aquí las negras no pueden mantener esos peones doblados de las blancas por mucho tiempo y deciden jugar F5 para combatir por la columna F. E por F5, torre por F5, ya las blancas se deshacen de un par de peones doblados. Dama B4, C5 de las negras, dama E4, cuidado allí con las casillas blancas del bando de las negras. Alfil E6, defendiendo precisamente la casilla D5 que estaba débil. Caballo H4, torre G5, dama F3 y A6. Fíjense que esta jugada es necesaria. Las negras todavía no pueden hacer torre F8 allí intentando simplificar, porque sencillamente tras dama por F8, dama por F8, torre por F8 jaque y rey por F8, las blancas aprovechan que la columna A está abierta y juegan torre por A7. Les decía que esa columna podía ser factor para un ataque más adelante. Por eso Van Foreest juega A6 defendiendo primero su peoncito. E4 de Esipenko, buena jugada porque fíjense que se está restringiendo un poco el alfil de las negras. Torre D8, torre F2, rey H7, rey H2 quitándose allí de la octava fila. Dama C7, dama E2, A5, torre a F1 y B5. Por supuesto las negras tienen que buscar algún contrajuego ya que las blancas se apoderaron por completo de la columna F. Torre F8 de las blancas, A4 de las negras, B por A4 y B por A4. Fíjense que ahora, de hecho, las blancas no tienen peones doblados e incluso tienen mejor estructura en teoría. ¿Por qué? Porque las blancas tienen solo dos bloques de peones. Tienen acá el que está conformado por estos cuatro peones y el otro conformado por estos dos peones. Mientras que las negras tienen tres. Los que están conformados por los peones G y H, los peones E, D y C y un peoncito aislado en la columna A. Así que
Pasamos de tener dos pares de peones de doblados a las blancas, ahora a las negras tener un peón aislado. C4 de Zipenko, nuevamente buena jugada buscando restringir más ese alfil, que fíjense que está bastante inferior al caballo. Dama E7, quizá, según las máquinas era mejor dama B8 para intentar pelear la columna, aunque tras torre 8 F2, las blancas mantienen el control de la columna F. Dama E7 de Banfores, dama F3 y alfil G8, jugada bastante pasiva aquí de las negras. Era quizá mejor torre 8, pero tras torre F2, dama D7, torre por E8, dama por E8 y dama F8, las blancas tienen gran ventaja de espacio, son dueñas de la columna F y también de la octava fila. Después de alfil G8, torre por D8, dama por D8, dama F8 y dama 5. Obviamente las negras tienen que buscar contrajuego por algún lado. Y ahora una jugada muy importante aquí de las piezas blancas. Torre F2. En una posición donde tenemos ventaja hay que buscar frenar el contrajuego del rival y no dejarnos llevar por querer ganar material rápidamente. Fíjense que si aquí la blanca hubiesen jugado dama por D6, la jugada de las negras dama de 2 es muy fuerte porque ahora se tienen allí amenazas. Se amenaza el peón de B2, hay toque sobre G2 y de hecho también se está amenazando alfil por C4 aprovechando que la dama blanca está en el aire. Así que muy importante la jugada torre F2 de Zipenko evitando el contrajuego de su rival. Alfil E6 de Banfores y torre 2. Esta jugada sí es un poco pasiva. Quizá era mejor aquí G4 y fíjense que el alfil de las negras sigue sin tener muy buenas casillas. Ahora, tras torre 2, A3 de las piezas negras, B por A3, dama por A3 buscando contrajuego, dama por D6, alfil por C4, buena jugada aquí de Banfores, D por C4 y dama G3 jaque. Fíjense que aquí recupera material. Rey H1, dama por H4, dama por C5 y dama F4. Si bien las blancas han quedado con un peón de ventaja, esto es un final de piezas mayores y realmente son difíciles de ganar con esta ventaja mínima que es un peón en este caso. Dama E3 intentando simplificar y llegar al final de torres, dama F1 de las negras, rey H2, torre G6, C5, se comienza a movilizar el peón y torre C6. Fíjense que la torre de momento frena este peón. Torre C2, dama D1, dama F2, dama D3, dama F5 jaque, torre G6 y torre F2. Ahora, en este momento las negras juegan dama C3, que quizá es el error decisivo de la partida. Había que jugar aquí obligatoriamente dama G3 con la idea de que el rey vaya a la primera fila. Ahora, tras dama E3, por ejemplo, torre F3 y dama E2, las blancas no pueden jugar todavía torre G3 porque siempre existe la jugada dama E1 jaque cayendo la torre. Pero tras dama C3, ahora las negras se van a quedar completamente tiesas aunque recuperen material. Torre F3, dama por C5, H4 se amenaza H5, H5 de las negras evitándolo y torre G3, lo que les decía. Fíjense que la torre negra ahora está completamente clavada y las negras solo pueden jugar dama D6 y esperar allí con la dama en la tercera fila. Torre G5 se amenaza el peón, dama C6, G3 de las blancas sin ningún apuro, dama A6, rey H3, dama C6 y torre por H5. Ahora sí, las blancas van a sacar material decisivo en esta partida. Rey G8, dama por E5, ya son dos peones, torre D6, dama C5, intentando simplificar, dama D7 jaque, dama F5, torre E6, dama D5, dama por D5 y E por D5. Ya el final está completamente ganado porque son dos peones de más en un final de torres. Torre 4 de Banfores, torre G5 de Zipenko, torre D4, H5, torre D3, rey H4, rey F7 y torre F5 jaque, jugada tras la cual el gran maestro holandés Jordan Banfores decide abandonar porque sabe que está completamente perdido, ya que el rey blanco se dirige a G5. Primero va a ser G4, luego rey G5 y finalmente el peón de G quizá va a caer. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Fíjense que la estructura de las blancas no era tan mala como parecía en este caso, porque dos columnas importantes se abrieron y por allí se podía tener
un ataque aparentemente bueno en cualquier momento. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.